En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ilumínanos. Danos las palabras para compartir. Ayúdanos a sentir tu presencia. Madre María, pedimos tu intercesión. Pedimos que nos acompañes. Acércanos a tu Hijo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hola, Esmeralda. Hola, Steph. ¿Cómo estás? Bendecida, gracias a Dios. Sí. Qué bueno. ¿Y tú? Igual, tengo mucha paz. Y estoy nomás viviendo en esta temporada de mi paz que Dios me ha dado. Sí. Tú tienes mucha paz y yo siento el corazón así como con lumbre. ¿Sí? ¡Oh, Encendido. wow! Ahorita siento el corazón encendido, pero es el Espíritu Santo. ¡Qué bueno! Sí, me levanté y estaba manejando y decía yo, ok, Diosito Santo, ayúdame a tener buen día, pero después de eso yo no sé por qué se me sintió el corazón así encendido. Necesitamos el balance de los dos, Ay, no, ¿verdad? los dos. Sí. ¡Qué bueno! Estamos en el mes de mayo. Ujú. Estamos en el mes de María. Sí. Entonces, hoy vamos a compartir sobre nuestra Madre María. ¿Qué onda con los católicos y cómo tratan a María? ¿Cómo empezaste tu relación con María? Bueno, yo desde chiquita yo me acuerdo que mi abuelita y mi mamá siempre han sido muy devotas del rosario. Y creo que mi primera memoria de rezar el rosario y tener amor por María o empezar mi relación con ella empezó cuando yo tenía, creo que unos 6, 7 años. Yo estaba en la cocina con mi abuela. Es una memoria que tengo muy bonita de nosotros. Estábamos limpiando las dos y yo estaba barriendo y ella estaba limpiando en la cocina. Y me empezó a contar de su amor por el rosario y me empezó a contar que Nuestra Señora María es nuestra mamá perfecta y que ella nos lleva a su hijo. Y yo toda mi vida he rezado el rosario, pero nunca nadie me había platicado sobre su relación de María. Y mi abuela fue la primera persona que me contó sobre su relación de María, además de rezar el rosario. Y ella fue la que me dijo que María era la que la sostenía a ella, que María era su amiga, era su mamá. Y desde entonces como que a mí me llegó la curiosidad de también tener relación con María. Y ya ves que de niños chiquitos a veces renegábamos de rezar el rosario, Oh, sí. no nos gustaba, ¿verdad? A veces nuestros papás nos daban el rosario de castigo, decían, se están portando mal, vamos a rezar el rosario. Pero en mi casa, siempre que rezábamos el rosario, yo me acuerdo que de ese momento en adelante, yo ya no renegaba de rezar el rosario, a mí me gustaba rezarlo y decía, ok, este misterio lo voy a ofrecer por esta persona, este misterio por esta persona. Y eso era antes de tener mi relación íntima con María. Yo sabía que en el rosario podíamos ofrecer nuestras intenciones y que esas intenciones llegaban a María y que María se las daba a su hijo. Y es todo lo que yo sabía. Desde entonces empezó mi amor por ella y creo que cuando estuve en la prepa y luego fui al colegio, empecé a hablar más con María y empecé a leer libros sobre su vida de ella, sobre su personalidad, sobre la importancia de amar a María. Y es cuando cambió mi vida completamente, porque María hablando de ella, me hace sentir el corazón encendido, como te había dicho, porque es una mujer que amó tanto a Dios y una mujer ejemplar y es mi madre perfecta, ¿verdad? Sí. ¿Dónde empezó tu relación con María? Yo también me acuerdo de niña, teníamos un jardín enfrente de la casa y teníamos rosas en el jardín. Y mi memoria con María es sacar las rosas del jardín enfrente de nuestra casa y íbamos a una escuela católica. Entonces había eventos durante el mes donde todas las familias iban a rezar el rosario y llevaban sus flores para María. Y no sé, siempre nos entusiasmábamos poder sacar las rosas de nuestro propio jardín y llevárselas. Se sentía como algo íntimo. Teníamos hermanas salesianas, yo creo que he compartido en nuestra iglesia, y la orden de las hermanas es las hijas de María Auxiliadora. Entonces yo siempre crecí con un conocimiento de María,
y que era una persona importante. Pero yo creo que mi relación con ella no empezó hasta que ya estaba saliendo de la secundaria. Estaba en unas clases de teología del cuerpo para jóvenes y estaba en una relación yo que no me estaba trayendo paz, no me estaba trayendo felicidad en mi vida. Y durante ese año, el último año de la secundaria para mí, antes de graduarme, empecé a rezar el rosario, empecé a pedir su intercesión en mi vida y ahí empecé mi relación con ella. Yo me acuerdo que una vez empecé mi primer trabajo que yo deseaba y recibí unas noticias tristes el 12 de diciembre, que fue la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y cuando recibí esas noticias de mi trabajo, me acuerdo tener tanta paz porque dije, hoy es el día de María, ella va a estar conmigo, ella va a rezar por mí y voy a estar bien. Ella ya estaba caminando conmigo. Entonces yo creo que ya saliendo de mi niñez, ya saliendo de ser joven, entrando a ser joven adulta, ¿verdad? Es cuando empecé a tener esa relación cuando yo me acercaba pidiéndole intercesión. Y como tú dijiste, poder ofrecer intercesión por los demás a través del rosario. Es mi manera favorita de rezar por los demás. Sí, Pues voy a rezar un rosario. Te sí, voy a recordar en mi próximo rosario. sí. No, qué bonito, Stephanie. ¿Sabes de lo que estoy pensando ahorita? Es que nosotros hablamos con tanto amor sobre nuestra mamá María y quiero hablar sobre la importancia de las madres, porque también además de que es mes de María, también es mes del Día de las Madres, ¿verdad? Ujú, Y nosotros, somos mexicanas, tú también, de Perú, ujú, pero tenemos la dicha de también celebrar 2 días. Tenemos la dicha de celebrar el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos y el Día de las Madres, el día 10 de mayo. ujú, Pero qué importantes son las madres que yo, a lo menos yo con mi madre, uno le quiere dar a su mamá el cielo y las estrellas y todo ujú, el mundo, ¿verdad? Uno ama a su mamá. ujú, Y si uno le quiere dar el cielo y las estrellas, yo todavía me imagino Jesús el amor por su mamá y todo lo que le quería dar a su mamá, ¿verdad? sí. Que también quería proveer por ella, quería Ujú, amarla, quería cuidarla, protegerla. Y María era el tesoro más preciado de Jesús, era ujú, su madre, porque si yo me pongo en ese lugar, yo para mí mi madre es todo, ujú. ¿verdad? Yo le quiero dar todo. Y quiero que mi mamá siempre se sienta amada. Por eso, si yo voy a la tienda y si veo algo que le gustaría a mi mamá, se lo compro. El Día de las Madres o el día de su cumpleaños, le digo, Ujú. mi mamá merece todas las rosas, Sí. ¿verdad? Y eso no nomás apreciamos a nuestras mamás del Día de las Madres, pero nosotros les queremos dar todo a nuestras madres todo el año, todos los Sí. días del año. Y yo me pongo a pensar cuánto más le quiso dar Jesús a su mamá María y Ujú, la importancia de su madre en su vida. sí. Tanto que hasta cuando estuvo en la cruz, ¿verdad? Se lo encargó a Juan, Ujú, a su amigo, a su hermano, el discípulo, para que no se quedara sola, María. ujú, Pero sí, como tú dijiste, es tener relación con nuestras mamás, aunque no siempre sea perfecta, ¿verdad? Aunque a veces no estamos de acuerdo o tenemos maneras diferentes de pensar sobre ujú, diferentes cosas, todos tenemos una madre. Todos ujú, venimos de una madre. Y el Señor en su grandeza nos da el ejemplo perfecto en María. ujú, Y a veces lo usamos como para comparar, ¿verdad? O María es una mamá perfecta, pero mi mamá no es así. ujú, O María es tan perfecta que yo nunca puedo ser como ella. ujú, Pero yo me acuerdo que había veces que yo no valoraba lo que mi mamá me quería enseñar ujú, y renegaba por mi relación con ella porque pensé que ella me quiso tratar como una niña, aunque yo pensé que era adulta ya. Y aprendí muy pronto que comparar o renegar sobre una situación que no es lo que yo quiero que sea, no es suficiente. Y aprendí que tengo que rezar por mi mamá.
tengo que rezar por ella porque ella misma pasa por sus propios sufrimientos, estrés. Ella tiene sus situaciones en su propia vida, aparte de ser mi mamá. Y yo nomás estoy pensando en cómo ella no me está sirviendo en la manera que gustaría que me sirviera. Sí. Y desde ese momento que yo empecé mi relación con María, nuestra madre, empecé a rezar por mi mamá. El otro día estuve en su casa y están mis abuelos visitando de Perú. Y nomás verla tan atenta a su mamá, a mi abuela, es muy bonito. Y es diferente porque mi abuela vive en Perú, entonces mi mamá no tiene esa oportunidad de estar con ella todo el tiempo. Sí. Pero yo tengo la oportunidad de estar con mi mamá. Pero nomás a ver a mi mamá tan alegre para servir a su mamá. Es muy bonito, aunque mi mamá ya es abuela, ya es mamá, Sí. ya ha vivido mucho de su vida. Verla como hija es muy bonito. Y yo sé que tengo mucho que aprender todavía de mi mamá, no nomás en ser madre o esposa, pero en ser hija. Dejar amarse por una madre a veces es difícil, ¿verdad? Porque pensamos que no lo merecemos o tenemos heridas del pasado que no se han sanado y es difícil para recibir ese amor. Pero el otro día que estuve en la casa de mi mamá, la vi un poco cansada, estaba preocupada y me recordé de ella el próximo día. Por la mañana rezamos el rosario y pues recé por ella, le dije por y es muy chistoso porque fui a recoger a mi hija de la escuela y veo a mi mamá manejando y estaba cruzando la calle donde yo estaba estacionada y le llamé y le dije, oh, mam, qué bueno que la vi pasar porque le quería decir que estaba rezando por usted hoy. Y nomás poder compartir eso es muy bonito porque todos todavía somos hijas, todos somos hijos, ¿verdad? Tenemos que continuar a recordar que tenemos una relación con una madre o un padre, nuestra madre María, nuestro Padre Celestial. Tenemos que actuar como niños, ¿verdad? Como dicen las escrituras, tener esa fe como niños. Sí. Y para poder también recibir ese amor de los Ajá. padres. Exacto. Cuando estás comentando que estabas hablando con tu mamá, yo estaba hablando con mi mamá antes de bajarme del carro y estábamos hablando de lo mismo. Mi abuela falleció hace unos 3, 4 años y me estaba diciendo, es que yo todavía necesito a mi mamá, yo Sí. extraño a mi mamá. Extraño hablarle, extraño desahogarme con ella, extraño que me dé consejos y me decía mi mamá, es que yo ocupo un consejo de mi madre y no lo tengo. Y entonces le empecé a decir a mi mamá que siempre vamos a ocupar a nuestras madres. Yo nunca le voy a quitar eso y para mí uno en su vida siempre va a ocupar una madre. Quizás, no sé, en sus vidas de ustedes, quizás a lo mejor no tengan buenas relaciones con sus mamás. A lo mejor su mamá ha fallecido y no tienen esa imagen de una madre aquí con nosotros, ¿verdad? Pero Dios, Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos dejó a su madre con Juan, porque Juan en representación de nosotros como sus hijos, él le dice a Juan, ¿verdad? De aquí tu madre, y se la da a Juan. Se la da a Juan porque se la da a nosotros. Sí. Él sabía que nosotros íbamos a tener relaciones quebrantadas con nuestras mamás. Él sabía que algunas de nuestras mamás iban a fallecer muy temprano y algunas de nuestras mamás no iban a proveer lo que uno necesitaba, ¿verdad? Como hija. Y como él sabía eso, él dijo, te doy a mi madre perfecta. Te voy a dar a mi madre perfecta que Dios Padre ha creado. Sí. Y en esa nota, qué bonito que el obispo Fulton J. Sheen era muy devoto de la Virgen María y dice muchas cosas que me encantan, pero una de mis cosas favoritas que dice es que el amor siempre empieza con un sueño y el sueño luego se hace realidad. Y con Dios Padre, María era un sueño antes de que Jesús existiera, pero era su sueño que él empezó a crear, ¿verdad? La mujer ideal. Y después de que la creó, María fue el primer amor del mundo. Ella fue el sueño hecho realidad del corazón de Dios Padre. Y qué bonito que nuestra Madre María sea la realización del corazón de Dios Padre. Sí, lo que estás diciendo es tan importante de recordar. Y quiero compartir que
Como católicos escuchamos mucho sobre nuestra relación con nuestra Madre María, ¿verdad? Escuchamos que no debemos de adorarla como tenemos que adorar a Dios, pero no debemos de pensar así, ¿verdad? Debemos de pensar en que tenemos a una madre que Jesús nos entregó, dicen las Escrituras, ¿verdad? Que quiere caminar con nosotros hacia Dios. Quiere encontrarnos donde estemos, darnos ese abrazo, cubrirnos con su amor maternal y traernos hacia Jesús. Pero quiero también compartir que es difícil a veces, ¿verdad? Porque no sabemos cómo tener una relación con María. Y yo cuando empecé mi consagración a María tenía un poco de resistencia. No sé, me sentía un poco incómoda pensando que me iba a consagrar a la Virgen María porque pensé, pues si nos estamos consagrando a alguien, debería ser a Dios, ¿verdad? Entonces batallé un poco pensando en eso, pero luego leí durante los 33 días de consagración, hay diferentes reflexiones sobre los santos que tenían una devoción a la Virgen María, ¿verdad? Y una de esas devociones compartió que no debemos de tener miedo de amar a María. Yo creo que yo tenía miedo. Yo no la quise amar mucho, que me iba a distraer del amor que tengo que tener por Jesús, ¿verdad? O por nuestro Dios Padre. Y dice que no debemos de tener miedo de amarla mucho porque nunca lo podremos amar más que Jesús la amó. Y cuando leí eso pensé, oh, es verdad. Nunca la voy a amar más que Dios, su propio Hijo, ¿verdad? Pero si la relación de Jesús con María fue tan importante para él, tan importante que nos entregó a su madre en la cruz, una de las últimas cosas que hizo fue asegurar que nosotros teníamos y recibíamos a su madre. Sí. Entonces debe de ser importante tener una relación con nuestra madre. Y terminé la consagración, gracias a Dios, y he visto en mi vida la importancia de tener su presencia, no solo porque soy una esposa y una mamá, aunque eso me ayuda bastante cuando necesito una oración, necesito su intercesión como mujer de relación con ella. Es importante porque la manera en que Dios la creó a ella fue la manera que Él intentó crearnos a nosotros, pero por nuestro pecado, siempre ahora vamos a estar luchando para regresar a esa unión perfecta con Él. Y María, cuando Dios Padre la apartó para ser la madre de Dios, le quitó esa pesadilla del pecado. Y entonces ella tiene la experiencia de tener esa relación perfecta con Dios, que yo quiero tanto. Yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero vivir mi vida para llegar a ese punto. Sí. Entonces necesito su ayuda, ¿verdad? Sí. Yo creo que tú comentabas que tú sentiste resistencia al consagrarte a María, y yo creo que esa es una experiencia común, tener resistencia al consagrarnos con María, porque quizás tengamos amigos o familiares que nos digan que no debemos de adorar a María o no debemos de ponerla en un altar y todas las razones que te puedan dar. Pero cuando uno como madre tiene la experiencia de que cuando uno se convierte en madre, el enfoque de tu vida ya son tus hijos. Sí. Y entonces, si tú estás con tus amigos, si tú estás con tus familiares, tú siempre quieres hablar de tus hijos. Estás alegres con tus hijos, estás orgullosa de tu hijo, de tu hija, y quieres hablar de ellos. Y María es igual. Amarla a ella y darle tu amor a ella, ella siempre va a decir, mira a mi hijo, ¿verdad? Porque ella también está orgullosa de su hijo. Entonces, amar a María no significa que el enfoque se le va a quitar a Jesús. Amar a María significa amar más a Jesús, porque María lo ama perfectamente y ella nos enseña. Ella nos toma de la mano y dice, mira a mi hijo. Y constantemente está diciendo eso, porque nosotros como madres decimos lo mismo, sí. Mira a mi hijo, mira a mi hijo.
cuando yo rezo el rosario, cuando yo hablo con María, tengo una reflexión en mi mente que tomo, y es que María es nuestra abogada perfecta. Siempre va a ser la abogada perfecta. Ella intercede por nosotros. Ella siempre va y le cuenta a su hijo sobre nuestras necesidades, sobre nuestras oraciones. Y hay días en la cual yo no sé cómo orar. A veces digo, mis palabras se me traban, no sé si estoy diciendo la oración correcta y no sé cómo rezar ahorita, no sé cómo orar. Y María dice, cuéntamelo a mí y yo organizo todos tus pensamientos y todas tus oraciones. Y yo cuando invoco a mi mamita María, yo siempre me imagino un platillo así de oro, es un platillo grande de oro, y cierro mis ojos y yo le estoy diciendo a María todas las cosas que se me dificultan decir en oración con mi Padre Dios. Y ella agarra todas esas intenciones, todas mis oraciones, y ella las organiza en ese platillo. Ella organiza todas mis oraciones, ella hace mis oraciones bonitas y luego dice, ok, ya me entregaste todo, deje lo organizo, deje lo hago bonito y deje se lo llevo a mi hijo. Y ella lleva esas oraciones a su hijo. Entonces yo estoy confiada en que si yo le digo a María lo que estoy sintiendo antes de decírselo a Diosito, Dios ya sabe lo que estoy pensando. Sí. Pero si yo se lo digo a María antes de llegar a Dios, ella va a asegurarse de que mi oración llegue a Dios. Ella no guarda nada por sí mismo. Ella se lo lleva todo su hijo. Y en ese entonces es cuando el hijo se acerca a mí y yo me acerco a él, porque ella me dice, ya me diste tus oraciones, ahora dame tu mano. Y le doy la mano y me lleva a su hijo. Y me dice, hijo, aquí están las oraciones de Esmeralda y aquí está tu hija, ¿verdad? Y así tengo yo siempre tengo esa reflexión de María, de que ella siempre va a ser mi abogada perfecta, pero cuando yo estoy teniendo un problema o yo me siento agotada, yo le hablo a mi mamá. Sí. Yo le hablo a mi mamá. Yo le digo a mi mamá que estoy batallando. Yo le digo a mi mamá que me siento triste. Y hablar con mi mamá siempre me hace sentir mejor. Entonces, ¿cómo no hablar con María? ¿Cómo no darle todo lo de mi corazón a María? Sí. Ella ofrece esa seguridad, ¿verdad? Que es como ya de adulta, ¿verdad? Con nuestras propias familias, trabajos, responsabilidades. Nada es igual a ir a la casa de tu mamá y acostarte en el sillón, ¿verdad? Y relajarte porque ya sabes que te va a cocinar tu plato favorito, que no hay nada que te tienes que preocupar en su casa, se va a encargar de todo. Y es una experiencia de seguridad, de saber que estoy con mi mamá, voy a estar bien. Y como hemos mencionado, no siempre es así, no siempre tenemos la relación perfecta con nuestras madres aquí en la tierra, pero María nos ofrece la oportunidad de tener esa experiencia con ella, aunque nuestra relación con nuestras madres no siempre sea la mejor. Ella fue el primer tabernáculo, ¿verdad? Que ella cargó a Jesús, y si nuestra meta de nosotros es llevar a Jesús, tenemos que tratar de ser esos tabernáculos también, como María. Tenemos que tratar de cargar a Jesús y entregárselos a nuestras amistades, nuestros familiares. No hay nada más que podemos hacer para ayudar a alguien que acercarlos a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir a hablar con su mamá.